Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Pueden ir prendiendo las cámaras, por favor? Bueno, Hola, profe. ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, buenas Hola, profe. noches. ¿Qué tal? Maxi, Miliano, ¿a vos no te aparece que tenés la cámara? No sé si tenés algún problema justo ahí. Después fíjate, anda controlando eso. Sí, profe, porque no tengo la notebook, se me rompió y estoy de la compu de escritorio. Y no tengo cámara en la compu de escritorio. Ah, ok, pero solo por hoy eso. Y trataré de resolverlo a la brevedad, sí. Ok, vienen unas camaritas igual también. Eh, Sí, le estuve pones- viendo ya sí, le que se pones arriba ponen. ahí. Son muy económicas y por ahí te soluciona el problema antes que vamos que arreglar la otra computadora. Y Sí. si no, el celular. Ah, también puedo entrar de celo, sí. Claro, sería mejor que esté el celular si estás Dale. con la cámara. Ahí. Primero entra igual el celular con los dos y después salite de acá, a lo sumo, tranquilo, ¿eh? Tómate tu tiempo. Bueno. Lautaro tampoco estás y Maxi Ahí tampoco. prendo, recién entro, Sí. profe. Dale, dale. Bueno, muchachos, muchachas. Bueno, vamos a compartir una clase más. Hoy tenemos un tallercito que vamos a hacer cortito, muy cortito, y después de ese tallercito vamos a dividir la clase en tres, en cuatro. Vamos a hacer así. Ahora un intercambio sobre el contenido de la clase pasada. La clase pasada tenía mucha complejidad. Es un, digamos, son contenidos que requieren de mucho análisis y que requieren de mucho tiempo de trabajo y desarrollo constante. Si no, bueno, queda como algo, mira qué interesante este mundo, qué interesante el holismo, qué interesante aquello, pero no pasa de eso, de la capacidad de asombro que no puede quedar ahí en un material de una asignatura tan compleja como esta. Cuando decimos complejo, recuerden que no lo decimos porque es complicada, sino por su complexitud, digamos, por la interrelación de cosas que hay que saber o conocer, percibir para poder entonces brindar una enseñanza de segundo orden que siempre decimos. Entonces, la primera parte vamos a trabajar las dos actividades que les dejamos en la clase pasada. Una actividad tiene que ver con el con hacer una actividad desde la perspectiva sistémica, perspectiva holística, y por otro lado el tema, ¿no? Que le habíamos llamado así, que tiene que ver con agarrar un tema musical, agarrar una propuesta y entonces poder, nada, trabajar con esta situación de la noción de la tautología y también, bueno, nada, considerar verdadera o no en relación a a las variantes que nosotros estudiamos en la clase pasada. Una segunda parte donde vamos a introducir los contenidos de de la clase número 7. Allá, bueno, la clase se divide en dos, una que va a ser medianamente conferenciada por mí, pero sucintamente, 15 minutos más o menos tengo preparado que tiene que ver con los tipos de conocimiento. Y de ahí vamos a hacer un tallercito, que sería la tercera parte, que se puede demorar otros 30 minutos. Y vamos a finalizar con un encuentro de saberes con relación a la Gestalt alemana, la perspectiva de la gestáltica, que creo que es muy importante. Y si ustedes observan estos cuatro momentos que vamos a trabajar el día de hoy, todos nos convocan a un proceso, un procedimiento que nosotros lo tenemos que llamar como teorías del conocimiento sistémicos. Pensar sistémicamente no es una posibilidad que uno elige o no elige, porque o sea, la forma en la que nosotros construimos el pensamiento es inherente a la sistémica. O sea, uno no puede decir, che, mira, yo voy a construir mi pensamiento, voy a analizar mi vida o voy a empezar a conocer a partir de ahora de una propuesta analítica. Es imposible, porque cuando vos ya estás pensando en una parte, el todo te acomete y empiezas a pensar en todo. Y cuando estás en el todo, estás en la parte. Ahora, aunque nuestro pensamiento sea sistémico siempre, después hay maneras de potenciarlo.
¿Para qué? Para que las actividades que nosotros desarrollemos tengan esta perspectiva. Entonces, si yo salgo a manejar, pensemos no ya como docentes de educación física escolar. Si yo aprendo a conducir o usar la bicicleta a mis estudiantes, que hablamos en la clase pasada, y yo le enseño solamente a pedalear, y le enseño la mecánica, y le enseño a caerse, y le enseño a levantarlo, y le enseño a frenar, y le estoy enseñando a andar las bicis en una condición de laboratorio. Un pensamiento sistémico y potenciar el pensamiento sistémico es que el niño o la niña que aprende a andar en bici sepa que cuando llega a una intersección tiene que empezar a frenar y tiene que mirar para los dos lados, ¿no? Principal, esa enseñanza es sistémica. El chico no lo va a hacer, la niña no lo va a hacer, el adolescente no lo va a hacer, lo va a hacer inherentemente según su reproducción. Pero nosotros podemos potenciar las formas en la que desarrollamos el saber, en la que desarrollamos nuestras prácticas. Si nosotros solamente nos dejamos llevar bajo una propuesta tecnicista, vamos a lograr una serie de cosas con rigor. Pero lo interesante de esto es trabajar ese rigor, pero también acudir ¿qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Yo estoy enseñando el salto suspendido en el handball, que no sé ni qué es, pero una vuelta un chico me lo dijo y me quedó acá y se impuso ese ejemplo. El salto suspendido en el handball. Bueno, ahora, le estamos enseñando el salto. Quizás hay momentos en la vida del sujeto en el cual sea importante saltar de esa manera. O quizás nunca, pero ese salto le mejore la condición de saltabilidad que tiene para hacer otro tipo de salto, con una raqueta, con una paleta, con un charco. Cuando se cae y se impulsa para caerse mejor en un salto, ¿no? ¿Cómo desarrollar su centro de gravedad en una perspectiva de 45 grados? Entonces, esa es una cualidad sistémica, pero hay que transferir. Y otro ejemplo concreto, que yo siempre lo hablo, porque una, digamos, mis experticias en los deportes es el atletismo, yo se los comenté, y muchas veces nosotros vemos que los sujetos, los entrenadores, que en realidad muchos son administradores de carga, trabajan la idea de las técnicas de carrera. Ustedes las estudiaron, ¿no? ¿Se acuerdan técnica de carrera? Carrera elevando mulo, talón al glúteo, pateo al frente, canguro. Y la palabra te lo dice, técnica de carrera. Bueno, yo veo en la pista de atletismo con selección nacional, y lo he visto con selecciones nacionales de primer orden, lo he visto con kenianos, lo he visto con estadounidenses, lo he visto con franceses, lo he visto con los suecos o suecos de 4% que ganaron el año pasado. O sea, lo he visto con selecciones en vivo, ver cómo utilizan las técnicas de carrera al final del entrenamiento. ¿Y qué perspectiva sistémica es esa? Es 100% analítico. Alguien termina la actividad, dice, bueno, tengo pasadas, tengo tramos, tengo pasaje de valla, y después ellos se ponen a hacer técnica de carrera. ¿Qué función cumple una técnica de carrera si yo después no la llevo a la realidad? ¿Qué función cumple, por ejemplo, una enseñanza del golpe interno del balón en el fútbol al final si yo después no lo transfiero a una situación de juego? ¿Qué función cumple tirarle todo el tiempo, ¿no? Lanzar al aro si yo después no lo hago en situación de juego o con contrincantes? No cumple ninguna función. O, me animo a decir algo para que sea un poquito más respetuoso mi diálogo, cumple un menor potencial. Cuando yo trabajo estas perspectivas sistémicas, la ayuda y el elemento es mucho más potente y resguarda dentro de su esencia un vislumbramiento, un acomodamiento. Pero bueno, para poder trabajar sistémicamente yo tengo que tener bases sólidas para entender por qué. Juicios, categoría, lógica, son elementos. La teoría de Simploqué, que trabajamos la clase pasada, tiene un fundamento. Y hoy vamos a trabajar dos más, que son los tipos de conocimiento, para que nosotros nos demos cuenta que cuando impactamos frente a algo, como por ejemplo frente a esto, estoy impactando frente a un conocimiento, yo saber cómo estoy llegando a ese conocimiento. Hay diferentes formas. Y posterior, y va a ser la última que trabajemos, hasta la última clase que vamos a trabajar en la transdisciplina como modo de acción, tiene que ver con la Gestalt. Ahora sí, bajo este lema, le permito a quien desee arrancar la clase trabajando la primer actividad que decía,
que era la selección de un juego perteneciente a los materiales abordados en la clase. A partir de esa elección, se espera que puedan identificar y justificar de qué manera dicho juego promueve una comprensión del triunfo desde una perspectiva holística, es decir, considerando no solo el resultado final, sino también las interacciones, los procesos y las relaciones que se configuran dentro de su desarrollo. ¿Quién arranca? ¿Nadie? ¿Nadie la hizo la actividad? Sí, profe, está A ver, hecha. dale. La, la voy a preparar acá. Dime 2 segundos. Voy a Sí, esperar por ahí darle lugar a que otro exponga también. sí, pero no levantó la mano nadie, así que dale para adelante nomás. Dime 2 segundos que la bajo. Ajá. Bueno, yo voy a, mientras tanto, tengo los foros que realizaron y los que no realizaron, pero les voy a preguntar ahora, ya que Maxi está buscando eso, a algunos de los que todavía no participaron en clase, ¿sí? ¿Parece? Bueno, no, sí, Ana Espinosa, estás ahí, ahí te estoy viendo. Contanos, ¿Era a de la ver. clase 5 o la clase 6 de la actividad, profe? Ahí 6. Actividad La 6, 6. ¿no? Sí, esta, pues no Sí. esta es encuentro la en los clase archivos. 7. Es de la clase 6. Vamos a darle paso entonces a Ana, ¿te parece? Vale, Ana, todo tuyo. Sí, profe. ¿De qué foro? No, no es un foro. Es la actividad para la clase del día de hoy. Ahí lo estoy terminando de preparar, profe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te esperamos? Sí. Bueno, dale, te esperamos. Profe, yo preparé un juego, pero eh, es para hacerlo acá, pero por ahí prefiero más comentarlo que, que hacerlo porque es primera vez desde lo virtual. Y bueno, ver si realmente cumple con los fundamentos. Bueno, vamos a hacer así, Diego. Esperemos a que Ana comparta primero el suyo, ¿sí? Y después finalizamos y vemos si lo podemos jugar, ¿por qué no? Sí, sí. Y si no, lo comentás sin problema. Bueno, Dale, Ana, te esperamos, ¿eh? Ana, ¿me escuchás? Sí, profe. Dale, te escuchamos a ver. Es que no la tengo terminada. Por Y eso. pero, Me bueno, falta. bueno, a mí no me daría risa, no sé si por alguna cuestión particular, pero me parece que, digamos, como toda asignatura tiene su complejidad y hay que hacer las actividades. Ay, sí, profe, pero justo esta. Bueno, Dale. a ver, vamos con Arquímedes, Emanuel, todo tuyo, dale. No, profe, ya no tengo que realizar actividad. ¿Cómo? No tengo que realizar actividad. ¿No tenés? No, no. Ok.
Martina, No, profe, yo tampoco lo hice. Gonzalo, Gonzalo Ortiz. ¿Puedo presentar, profe, mientras? Hola, No, profe, no, tampoco realicé la actividad, disculpe. Ayelén Acosta. Hola, profe. Hola, Hola. sí. Hola, profe. Estoy acá, ingresé tarde y estoy preguntando cuál es la actividad, pero no me contestan. ¿Me diría usted cuál es? Sí, la actividad de la clase pasada sería la clase número 6. Ahora estamos en la clase número 7. Ah, ok. ¿La presentás? ¿La puedo presentar después de Maxi? ¿Así la busco? Pero la hiciste. La tengo en la compu. Ok, dale. Dale, Maxi. Uy, minimizo. Listo. Bueno, yo tengo las mismas condiciones que Diego. También estuvo complicado, di bastantes vueltas, pero bueno, vamos a tratar de ver y está bueno errar, confundirse para ir aprendiendo, ¿no? De tantos conceptos nuevos. Eh, lo que yo elegí es como un traslado cooperativo. Un grupo de estudiantes debe trasladar uno o varios objetos de un punto a otro. Lo hemos hecho varias veces, infinitas veces en las clases nuestras. De un punto a otro, sin que caigan, utilizando el cuerpo material. El objeto no debe caerse y solo deben utilizar el cuerpo o materiales bajo consignas que obligan a la cooperación. Por ejemplo, todos deben estar en contacto, no usar las manos, estar pegados con los codos o estar abrazados o espalda con espalda. Eh, Dentro de lo que yo entendí, ¿no? Dentro de la fundamentación epistemológica, según la visión holística, acá, entre comillas, tuve que buscar también algunos videos y tratar de ver por YouTube para tratar de entender un poco más eh, sin tanta lectura técnica, para que me llegue un poquito más, con más facilidad. Bueno, revisando este juego se comprende lo que es, desde el punto holístico, el fenómeno que no puede explicarse por las partes aisladas, ¿sí? El rendimiento individual en este caso, sino que es colectivo, sino por las rendiciones que se configuran entre los sujetos, en este caso los estudiantes. Resalto acá una metáfora que es el resultado emerge de la interacción dinámica del conjunto, no de un individuo destacado, no de un solo individuo. Una clave conceptual, que es de lo que usted mencionó, no hay éxito individual, no existe el éxito individual posible, el logro depende de una coordinación, una comunicación, un ajuste constante. En este caso, si vamos trasladando, me agacho, me levanto, depende del objeto que sea o lo que vamos trasladando, vamos tratando de acomodarnos, ¿sí? Un ajuste constante, a eso se refiere. El juego es un sistema a través del cual se van realizando varias acciones, una suma de acciones para poder llegar y lograr el objetivo. El conflicto del conocer, por ejemplo, ¿sí? Que ahí aparece el empirismo versus el racionalismo. Yo lo comparé ahí por ese lado. El de conocer, de buscar el espacio, conocer, bueno, a mi compañero, tratar de relacionar, hablar, tener una comunicación y poder nuevamente lograr el objetivo. En el desarrollo del juego van a aparecer tensiones, según el empirismo, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, hace esto, hace lo otro. Y según el racionalismo, la manera de pensar es pensemos una estrategia antes de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Eh,
Bueno, el juego no solo es motor, sino que es una construcción de conocimiento, tener una dimensión lógica, que es construir la verdad, puse entre paréntesis como decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos para hacer? ¿Qué tenemos al alcance? El grupo pone en juego los racionamientos. Ahí aparece el inductivo, que son las veces que fuimos lentos, o las veces que nos apuramos y se nos cayó, o nos agachamos dos o tres y el resto no se agachó, no pudimos agarrar el objeto. Hagámoslo así. El hipotético, razonamiento hipotético, si cambiamos la posición podemos mejorar, podemos lograr esto, lograr lo otro. Vamos suponiendo, son suposiciones. Por estos razonamientos estos razonamientos son provisorios y revisables, ¿sí? Mientras vamos diciendo qué podemos hacer, qué podemos lograr, esto sí, esto no, a través de todo se va formando esas acciones, esa suma de acciones para poder lograr el objetivo. Bueno, es como lo plantea la epistemología, tratar de ir sumando y lograr lo que se busca. Bueno, tenemos que además parecen nociones lógicas, como más estable, menos control, casi se cae. Eso se va dando también en esta suma de acciones que vengo repitiendo y diciendo. No hay una verdad absoluta entre nosotros, todos vamos a tener un cómo así, así, lo hacemos de esta manera, esto, y bueno, llegar a un consenso y ir probando, y como hemos mencionado varias veces, a prueba y error. Después, bueno, el concepto del triunfo. eh, una visión tradicional que es ganar. Todos queremos llegar a lograr el objetivo, ganar. Pero desde la visión holística, el triunfo se redefine como, o lo podemos redefinir como una calidad de la interacción entre los sujetos, una capacidad de adaptación, una construcción colectiva y un aprendizaje del proceso, ¿sí? En estas hipótesis de cómo lo podemos hacer, nos vamos entendiendo, vamos llegando a un punto, a un fin en común para lograr el objetivo. Y eso se construye el conocimiento. No, y ahí está, profe, porque después lo otro fue copiar A y ver, pegar un poco, ¿por tengo qué? info de más. A ver, no está mal, como dijiste vos al principio, está bueno, aparte de dar el micrófono para experienciar ideas que uno creó y que trabajó y que formuló, pero a veces hay que como que simplificar un poco y la oratoria, ¿no? Como para que se entienda. Vamos a decir que el juego, en palabras simples, se trata de caminar de un lugar al otro e ir Sí, recogiendo cosas. en forma grupal, en Sí, grupos, sí, trasladar un objeto de una forma, o sea, yo no lo quise hacer tan largo para no poner las reglas o ponerle, pero un grupo tiene que trasladar un objeto de un punto a otro y poner reglas, ¿sí? Tiene que ser todos abrazados o todos llevamos el objeto en el medio con el codo, está pero no bien. nos podemos separar. Ok, buenísimo. Ahora, hay un trabajo colaborativo que está interesante, pero Sí. al margen de la condición sintética del juego, que sin eso, como las reglas, sería otro juego, ¿por qué tiene una visión holística? ¿Por qué tiene una visión sistémica, general, integral? Al margen de que lo hacen muchos. Yo lo vi desde el punto de vista de que no es solamente llegar y ganar, sino que la intención, la intencionalidad o sea, la visión holística que descarta, entre comillas, el ganar, que es Ok, solamente el está objetivo. perfecto. Bueno, la próxima parate ahí y decí, digamos, explica el juego más incluso, más detallado, y ahí decís, bueno, por ejemplo, en este juego se valora el proceso. ¿Por qué se valora Ah, el listo. proceso? Porque en el proceso hay formulaciones internas de técnicas que no existen y que las adoptan los jugadores, Ah, los que están sí, practicando, Profe, los mirá. jugandos. yo la Entonces hice ahí, más o menos. bancame un toquecito y ahora seguís vos, Yelena, y poner el tuyo. Entonces... ¿Qué otra cosa? Se valoran el proceso. ¿Qué otra cosa hay desde el punto de vista holístico? Comunicación, Muy bien. la construcción, ¿De la qué? hipótesis, ir pensando, analizando. No, pero un pensamiento, en todos pensás, porque hasta el más estático pensás. ¿Qué tipo de pensamiento? Ah, hay un pensamiento Estrategia, crítico, una Claro, claro. estrategia, ahí una va, Sí, sí, estrategia. ahí va. sí, lo mencioné, sí, sí, está bien.
Joya, joya. Bueno, muy bien. Lo que trajo Maximiliano está muy bien, tiene una perspectiva holística. Siempre para que realmente sea sistémico, hay que valorar también no el juego por el jugar, sino el juego por el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este juego? Ah, el contenido de este juego es el contenido del lineamiento curricular que se llama, no sé, supongamos, ¿no? En sexto grado, trabajo colaborativo, pensamiento divergente. Ah, bueno, entonces para eso yo hice esto, ¿sí? Nunca nos olvidemos de situar. Eso se llama educación física situada o educación situada. Si yo la dejo jugar por jugar, es algo de recreación. Yo lo veía, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo lo escuchaba y yo decía, estoy en un casamiento y lo estoy haciendo, ¿no? Ya me veía con corbata ahí y haciéndolo en el casamiento. Ahora, él me dice que es para la escuela. Bueno, ¿por qué? Porque no, yo lo sentí en el casamiento porque no está situado. Si vos me decís, en el lineamiento curricular hay un contenido que se llama tal y yo lo voy a trabajar de esta manera, entonces queda fortalecida la idea, ¿vale? Bien, Bien. buenísimo. Creo que se diga Gracias. Yelén. Sí, a Yelén, ¿qué habías traído? Bueno, profe, yo hice más o menos como dice Maxi, pero yo elegí un juego que se llama El robo de la bandera. Y había elegido este juego porque en base a lo que dice la teoría, promueve una comprensión del triunfo, porque este juego no solo se limita al resultado final, que es justamente capturar la bandera, sino que pone dentro del juego a desarrollar un montón de dimensiones en cuanto al sujeto, digamos. Por ejemplo, en primer lugar, desde lo motriz, los participantes deben coordinar, ya sea en conjunto o de manera individual, para desplazarse, realizar cambios de dirección, deben llevar a cabo un control corporal, lo que eso va a implicar un proceso de toma de decisiones en acción, digamos, ¿no? Acá el triunfo no es solamente ganar, sino que también mejorar, la propia eficacia y del grupo en el que estoy. En segundo lugar, yo tomé en cuenta lo cognitivo porque el Perdóname, juego... perdóname, Yelén. No sé de qué se trata el juego. ¿Lo podés explicar? Ah, sí, disculpe, profe. El robo de la bandera es un juego donde tenemos que separar un grupo en subgrupos. Hay cuatro banderas en un espacio determinado y lo que tiene que hacer cada grupo es tratar de recolectar la mayor cantidad de banderas posibles, pero también evitar que me roben mi bandera. ¿Se entiende? Sí. Lo que Ok. no me parece juicioso, ni siquiera el nombre. Robar, ¿te parece a vos que a la educación le hace bien, digamos, plantear el nombre de un juego cuyo objetivo es robar? Así se llama, ¿no? ¿Robo de la bandera? Sí, profe, pero el robo no es como un... El robo existe desde las épocas medievales, pero no lo estamos poniendo desde un punto de vista malo, Que porque el siempre juego robar está mal. consiste... ¿Cuándo robar está bien? No entiendo. Claro, pero yo no les quiero enseñar a robar, profe, estoy poniendo énfasis en otras cosas. Bueno, pero el nombre es mucho, ¿no? Si vos te pones a robar, si vos me decís, no, no es robo, es pescando la bandera, yo te digo, ah, bueno, es otra cosa. Pero si el estudiante se Capturar. queda hoy, aprendí a robar, es potente, digamos, el nombre. Incluso el nombre de los juegos determina, cuando vos le decís, hoy vamos a jugar a tal, ya determina lo simbólico en el estudiante. En la didáctica lo habrán visto eso, ¿no? Yo la verdad que nunca lo escuché. Ok, entonces todo lo que yo pensé por el tema del juego y lo que significa el juego está desvalidado por el nombre, digamos. No, yo solo te estoy diciendo que cognitivamente me parece que el nombre no es apropiado para la educación. Fue lo que te dije. Después lo otro, te sigo escuchando, yo no lo conocía. Ah, ok. Yo lo tomé simple, o sea, lo llevé a lo que habíamos visto con usted porque justamente lo he jugado en un montón de campamentos de chica y realmente usted ahora me está poniendo a reflexionar con el tema del nombre, pero la verdad que nunca pensé que era de robar de algo malo, sino que siempre era esto de generar la estrategia para poder quedarnos con la bandera de los otros y que a su vez nuestra bandera no se vaya. Eso es lo que pensábamos de ¿Y chico. por Después, qué bueno, por qué? el análisis es otro el que yo hago porque al final la teoría holística no piensa en el triunfo, Ajá. sino justamente lo que se lleva a cabo. eh,
en el medio para desarrollar otras cosas, ¿no? Igual no es que la perspectiva holística dentro de la educación no ve o no le interesa el triunfo o la parte final y demás, sino es como que da también, le otorga un crédito al proceso, ¿no? A Claro, estudiar al sí. carpe diem, ¿no? Que lo vamos a estudiar la clase que viene, o no, la otra. O sea, es como, si en eso gana un equipo, bueno, joya, un equipo gana, pero por ahí cuando terminan todos. Pero pasó todo un proceso que también sirve para lo que llegó al final, sí, obvio. Claro, por ahí como desfigurar si se quiere, porque ganar no está mal, ¿no? O sea, la realidad es que todo tiene una forma de ganar o perder y uno se ve a veces involucrado en, oh, muy no me fue tan bien, porque al otro le fue mejor por ahí. Por ahí vos también ganaste, entonces valoremos que a mí también me fue bien, pero a otro le fue bien, ¿no? Entonces como que la visión holística trabaja eso. Pero valoraste el proceso. ¿Por qué se valora el proceso, por ejemplo, tratando de conquistar la bandera del otro o de la otra? Eso es lo que no me queda fijo. Que hay que correr, hay que sacársela, hay que empujarlo. ¿Qué valores hay en esa mirada? No, justamente yo había puesto que desde lo motriz, o sea, tiene que ver con el cuerpo de uno y del otro, porque justamente según las reglas, yo no me puedo chocar con los compañeros, incluso hay varias variantes de que puedo hacer un piedra, papel o tijera antes de robar la bandera. No puedo entrar a la zona de la bandera, o sea, después no puedo empujar a quien lleva la bandera. La persona que está con la bandera en la mano, yo no la puedo tocar en ningún momento hasta que la bandera llega al coso. Ahí también se transmiten valores del hecho de que por más que yo tenga que luchar por la bandera, no es un a todo o nada. Hay reglas que van a significar ese proceso. Ahora. El robo de la bandera también lleva una estrategia porque yo tengo que estar pensando en que a partir de esas reglas yo tengo que agarrar una bandera del otro equipo, pero también tengo que estar cuidando la mía. Entonces, para estar cuidando la mía, yo tengo que comunicarme con mis compañeros y tengo que utilizar una estrategia. Pero también voy a tener que comunicarme con mis compañeros y ver a los del otro equipo lo que hacen, cómo se comunican o cómo funcionan ellos corporalmente o al nivel estrategia para poder resolver. Entonces es por eso que yo había elegido como este juego. Bueno, La, en ese tipo de juegos o en ese tipo de actividades, porque no siempre son, tienen que ser juegos, es importante, vieron que a veces vos mencionaste, creo que todos los que hablaron hoy mencionaron la estrategia, mencionaron, tienen que ir pensando, pero al margen de que ese pensamiento sea autónomo, porque todos hacemos nuestra propia, viste que está el concepto de estrategia y de táctica. sí, La estrategia sí, es lo que uno hace antes, pensemos en deporte. Yo, a por ejemplo, largo voy a plazo. jugar. Es lo que vos decís, bueno, tengo que jugar contra tal. Bueno, che, ¿qué hacemos? Pienso. Y la táctica es lo que vos después podés enfrentar de esa estrategia, que la Mm. estrategia se ve modificada porque el contrario te hizo algo distinto a lo que vos pensabas que te iba a hacer. Y la Y chao. estrategia pasó a un segundo plano, ¿no? Che, esto van último en la tabla, vamos primero, tranquilo atrás. Y por ahí te meten 2 goles. Van último de 23 equipos, pero te meten 2 goles y vos decís, che, vamos con la táctica, andá, hace esto. Entonces, lo importante para que sea holístico también es dar tiempo para pensar las estrategias, ¿no? Y Sí, para desarrollar las tácticas. Y no que solamente se dé porque se da. ¿Y por qué es importante dar tiempo? Porque a veces los y las líderes son los que terminan construyendo las lógicas de los juegos o de las actividades, que no está mal, pero uno dice, ¿cómo potencio yo al que no participó? Y tenés dos caminos. Uno, lo exhortás y lo empujás para que participe desde la motivación, o por el otro lado, punitivo. Lo llamás y le decís, vení, Ayelén, mirá, hace 3 clases que no participás, la clase que viene te vas a traer esto, pero ya le marcás como que está mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo motivo? Dando espacios para la conversación. Y también desarrollando un buen trabajo para que los líderes también sepan de que su equipo va a ganar si tiene una participación del otro, ¿no? Y no sí, solamente por tal sus cual. decisiones. Entonces ahí la gente empieza a compartir decisiones, que es muy difícil. En la adolescencia, yo no lo terminé de entender muy bien el juego, por ahí necesito la representación gráfica, pero Sí, puede ser. vos dijiste en un campamento y demás, pero este tipo de juegos son súper importantes, pero también es importante, por ejemplo, como visión holística, cuando uno está afuera como profe mirando y ver cómo alguien dice, no, no, vamos con eso, ¿no? Mejor anda, no, no, esa idea. Cuando alguien se separa de la idea que tiene para triunfar, es un hecho súper ambicioso porque no suele pasar en la educación,
Pero es muy interesante. Cuando ustedes se reúnen en tríos, por ejemplo, digo acá trío, cuarteto, para hacer actividades, ¿no? En grupos reducidos. Fíjense que siempre toma la voz alguien porque se impone, mayoritariamente, o porque le gusta hablar, o porque, bueno, o sea, desde el primer día él tomó la voz y la gente lo empezó a respetar. Ahora, ese que toma la voz también tiene que, o nosotros de la educación, los docentes, ustedes, tienen que exhortar lo que, che, mira, vamos a darle al otro y vos hoy sé secretario, ¿no? Y que esa persona también pueda construir algo, porque si no termina siendo el equipo de, ¿no? De los líderes. Fíjense que en la cancha, no sé si les gusta mucho el fútbol, pero en la cancha del fútbol, cuando los capitanes son los arqueros, se le da la doble capitanía a uno que está en el juego, que es ridículo, ¿no? Pues sí, si este tipo es el capitán, yo creo que esta persona sea el capitán y que distribuya bien. Después si tiene que correr hasta el centro, 40 metros, 50 metros, es una cuestión de la decisión del técnico si le parece que esté bien el capitán o del banco y demás. Y en estas cosas me parece que en este tipo de juegos o propuesta didáctica puede generarse algo revolucionario en torno al holístico. Bueno, dejamos entonces para lo último el de Diego. Diego, lo dejamos para el último, dale, porque avanzamos bastante y si no... Ah, vos Juanma, también tenías otro. Sí, tenía más o menos un juego de. Quería saber si estaba bien o no. Yo Para, hagamos esto, tengo. Juanma. Vos no lo Sí. tomás mal. Pasamos No, a no. la otra actividad y me quedo con los dos juegos de ustedes y al final lo dicen. Ya acá me lo anoto Sí, para no hay que al problema. final lo digan, ¿tá? Porque si no, por ahí Sí, sí, no llegamos a abordar la clase y van a quedar re triste. Bueno, no hay problema. la segunda actividad. Profe, yo también hice mancha cadena. Oh, son los mismos juegos de siempre. Bueno, pero después lo vemos, pará, Julito, después lo vemos, ¿sí? Yo Para tengo que algo sí, está ahí. disruptivo, Si Y no. profe. encima la canción una canción de Diego Torres. Ah, Ahora ese que me sí, animé, dale. profe. Ahora, no, ahora te da tiempo. Vamos con las canciones, dale. A ver qué onda con esa canción, Julio, a ver. Eso sí me parece que va. Bueno, de Diego Torres, la canción Color Esperanza. Ajá. Bueno, acá se puede identificar las expresiones que funcionan como la tautología, es decir, frases que repiten una misma idea con diferentes palabras. Esto genera un efecto de reafirmación, ¿no? Eh, un ejemplo claro, ¿no? Es cuando se expresa la idea de poder, donde la repetición no agrega un contenido nuevo, sino que refuerza el mismo significado. También aparecen estructuras donde se vuelve sobre conceptos similares, como la esperanza, el cambio y la superación, reiterando el mensaje central de la canción. Desde una perspectiva lógica, estas expresiones pueden considerarse tautológicas porque no amplían la información, pero sí cumplen una función importante en el discurso, intensificar el sentido y generan impacto emocional. En este caso, la tautología no es un error, sino un recurso que fortalece el mensaje, mostrando cómo el lenguaje no solo comunica información, sino también produce efectos en quien lo escucha. Y la canción que, bueno, le elegí, Color Esperanza, esta la relaciono con la tautología porque hay partes donde se repiten una idea con distintas palabras. Desde la lógica, la tautología es cuando decimos algo que en el fondo ya está dicho, no le agregamos información nueva. Por ejemplo, cuando se refuerzan ideas como poder, esperanza o cambio, no están sumando contenido distinto, sino reafirmando lo mismo. Eh, pero eso no es un error porque desde el lenguaje tiene una función, refuerza el mensaje y lo hace más fuerte. Y en finalizando, digamos esto, aunque lógicamente sea redundante, en lo expresivo tiene sentido. Y ahí se ve cómo la lógica también se puede analizar en lo cotidiano. Bueno, me pareció muy importante lo que dijiste. Conozco el tema, traté de irme ahí a algún estribillo. Creo que está bien trabajado. Lo que estás diciendo es pertinente, pero necesito hacer esta aclaración. En el mundo académico, las tautologías sí pueden generar
un tono de desinformación o una construcción que en el abordaje del otro y de la otra pueden ser negativos, ¿sí? No en este plano que vos lo trabajaste, que es el plano de una canción que me motiva, que reafirma el color, es verde, es esperanza, poder, poder, entiendo que al que lo escucha desde la cuestión simbólica y semiótica, te construye un, ¿no? Un wow, desde el arte. Pero nosotros cuando educamos, no siempre educamos desde eso, que está muy bien, ojo, porque me doblegaste acá la intencionalidad, está muy bien, pero a veces nosotros del mundo académico, una tautología en una clase de educación física, una tautología en la forma en la que yo explico o en la forma en la que yo planifico, o en la forma en la que yo le contesto en estudiante, le confunda el resultado final. Entonces, Julio, por ejemplo, yo te digo, lo que siempre les comento como ejemplo, me parece que es maravilloso. Profe, me duele acá. Y el chico te toca, ¿no? Y te dice, es acá. Si vos no sabes qué órgano hay ahí, decís, chico, discúlpenme, un segundito. Perdón, discúlpenme. Entonces te decía, me duele acá. Si vos no sabés qué órgano hay ahí adentro, en ese lugar preciso, la primera respuesta, ¿cuál es? ¿Qué le decís, Julio? Si vos no sabés qué órgano hay ahí. ¿No? Y yo desde ese punto de vista era Profe, interpretar los Julio, procesos. Julio, me duele acá. Si vos no sabés qué hay ahí, yo ni te estoy mostrando, ¿qué me decís? ¿Cuál es la respuesta del profesor convencional? Es normal. No, tranquilo, porque corriste muy rápido, ¿no? Y al rato te dice, me sigue doliendo. Tranquilo, respira bien. Es normal, respira bien. Ya se te va a pasar. Es redundante sobre la lógica de lo que pasa. El mundo académico te dice, a ver, está el vaso sanguíneo, ¿no? Fisiológicamente sucede, por ahí no le vas a hablar con un término biológico porque depende de la edad y depende del desarrollo cognitivo del sujeto, o por ahí sí, ¿me entendés? Mirá, ahí pasa, es un órgano que pasa sangre, se acumula, tiene esto, tiene lo otro, y vos le das una explicación consciente. Entonces, en el mundo académico, la tautología hay que tratar de limitarnos como propuesta, sobre todo conversacional, en la escritura y en la elaboración, porque puede confundir al hecho significativo del aprendizaje. ¿Quién más tiene alguna propuesta de estas, de canciones? Profe, yo tengo una canción que me resuena por ahí para esto, que es una canción de Manu Chao, Me gustas tú, Bueno, que repite siempre la misma frase sin decir mucho más que la frase, porque no me habla de si qué es lo que le gusta de la otra persona, solo que le gusta, me gustas tú, y es lo único que dice en la mayoría de la canción, como que no me lleva a nada. Pero Entonces por ahí toda, se, te escucho, sí, sí, sí. que se repita no Ujú. siempre significa de que sea una tautología, ¿no? Porque Claro, pero es como que no dice nada nuevo, siempre está repitiendo exactamente lo mismo y no se expresa mayormente más o fuera de la oración, porque no deja de hacer esa oración y es como que no es explícito, no es abarcativo, no me cuenta más, no se expresa más el por qué, o sea, no sé, me pareció como vincularla ahí, pero porque es como que muy insulsa la canción. Bueno, por ahí es un juicio. En el arte, ahí te doy la palabra, Maxi, ¿eh? En el arte por ahí es más difícil, por eso yo les puse esto como para confundir un poco, pues le podría haber dicho, chicos, busquen un texto científico Ujú. donde aparezca una tautología, ¿no? Entonces, en el arte, en la música y demás, funciona un poco esta cuestión. Para mí, el tema es súper explícito y Manu Chao lo que está diciendo es, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta esto, me gustas tú, me gusta... Es como diciendo te gustan las cosas si querés que te gusten, ¿no? O sea, hay toda una complejidad en torno a eso. Sí, Pero no sucede ahí una tautología porque no es la repitencia de la situación, sino que la claro, es lo tautología que... es una fórmula
que aparece en sí como bien formulada y la lees y la entendés y está bien formulada, pero en el fondo acomete la idea de que se entienda al revés, ¿no? Yo Ok. le decía, por ejemplo, en el investigador del CONICET decía, los Ujú. niños, me acuerdo así medio por arriba, ¿no? Pero yo le dije, los niños recién nacidos no están absueltos de tener problemas cardíacos. ¿Por qué eso es, Noelia, una tautología? Y no sé porque no lo pensé. Los No lo niños, puedo. los niños recién nacidos. ¿Por qué no pueden? Claro, la pregunta sería, ¿por qué no pueden? ¿Por qué hay que explicar eso? Yo trato de explicar Claro, al mundo desde la medicina que los niños también tienen problemas cardíacos. sí, Ahora, si yo digo, los niños no están absueltos de tener problemas cardíacos, y no, el que piensa dice, más vale que no, porque tienen claro. corazón. Y los problemas Y sí, cardíacos son para las personas que tienen corazón. Es más, sí, no sí, son tal para las cual. personas, son para los animales que tienen corazón, Sí. que no todos tienen corazón, ¿no? Entonces, ahí funciona una tautología. Cuando se quiere explicar algo, que la fórmula que se lee es adecuada, pero en el fondo no te dice algo verídico, ¿sí? O no te Bien, descubre algo. Sí, Maxi, está creo que bien. iba a decir algo. No, profe, era cortito nomás que lo dijo usted, porque si nos centramos en la palabra en la canción, lo que dijo Noé, si nos centramos solo en la frase, estamos dejando de afuera, dejando de lado todo lo otro que dice. Oye, lo dijo usted, me gusta viajar, me gusta marihuana, me gusta colombiana, estamos dejando muchas cosas de lado si nos centramos solo en la repetición, que bueno, justo yo iba a preguntar si en realidad es una tautología, por lo que venía escuchando también, pero ya me sacó de la duda eso. Claro, sí, sí, porque hay en el arte se usa mucho esa estrategia, incluso en la pintura también, no sé si le gusta mucho la pintura, o por ejemplo, como decía, creo que era Yeren, que yo le dije, mirá, no me gusta el tema del robo y demás, porque un nombre impone un montón de cosas. Vos te compras un libro, muchas veces en la librería, ¿qué hay lo primero? Las librerías no tienen todo cerrado, la ventana de la librería, ¿qué te ponen? Te ponen la tapa. ¿Por qué te ponen la tapa? Porque la tapa tiene un valor. Y conseguir hacer un libro, ¿no? Hacer un libro, escribir un libro, es muy difícil. Ahora, hacer la tapa, vos le tenés que decir, es este el pensamiento, alguien va a pasar por una librería y va a ver tu tapa. ¿Lo compra? ¿Le atrae? ¿Lo quiere? ¿Cómo generas viste, esa cosa que tac, tac, te está agarrando en un libro o en un compact o en Spotify? Spotify ahora tiene una cosa que, bueno, no sé si ustedes usan Spotify o cualquiera app, yo solo uso esa de On Demand, así se quiere, ¿no? Pero hay muchas, sé que hay muchas, soy muy lelo en eso, pero cuando vos vas a Spotify, ahora te ponen videitos cortitos, ¿no? De alguien que por ahí vos no conocés. Y vos te impacta, ¿no? ¿Por qué te impacta a vos y no a él? Bueno, te agarra de alguna manera. Esas estructuras a veces son tautológicas, porque vos decís, che, ¿se relaciona esto con esto? El packaging. ¿Cuántas veces compramos, bien en sus propias vidas, cuántas veces compramos un shampoo en una cajita? Y vos decís, ¿una caja de cartón en un shampoo? No, pero la caja me decía que la miel y la caja me tenía todo ondulado. Te vendió la caja. Ahora, ¿eso representa lo que hay adentro en ese cosmético? Puede que sí, puede que no, ¿no? Y ahí está el secreto de la tautología. Si te lo representa y te lo explica, te lo da, lo tenés, bienvenido. Ahora, si te lleva por un lado y te termina haciendo otra cosa, cuidado. En la farmacéutica, miren chicos, en los 1900, las farmacéuticas era el lugar al que nadie quería ingresar a una farmacia, en los 1950 las personas se medían en su equilibrio dinámico en los 1950-1960 por la cantidad de veces que ingresaban a una farmacia. En los 1990, en la época del 90, con el capitalismo occidental, la gente entra a la farmacia. Hoy tenés cadenas de farmacias que te dan ganas de entrar y te dan ganas de comprar. Pero las farmacias son para los fármacos. Si compras fármacos, quiere decir que estás enfermo. Si estás enfermo, es un tono negativo. Fíjense qué tautología brutal, ¿no? El sistema generó toda una estrategia, que en este caso es de marketing, en la cual vos te da ganas de ingresar a una farmacia para comprar cosas.
y le puso un valor al fármaco que no tenía, ¿no? Por ejemplo, un fármaco más reconocido viene en frasco de vidrio. El que viene en frasco de tiene otra calidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas son tautológicas. Sí, Ayelen, creo que levantaste la mano, no sé si era por ahora. Sí, profe, porque yo asocio también que el nombre de mi juego entonces y lo que tenía que ver con mi juego también se lo puede tomar como algo tautológico, ¿o no? ¿Por qué? A ver. Y por lo que usted está explicando, porque si bien a usted no le gustó el nombre de mi juego, todo lo que conllevaba ese juego, toda la significación que tenía ese juego, era totalmente otra. Y también lo tomé por el lado de lo que había dicho Maxi, del tema de me gustas tú, que es verdad que es, porque yo al principio coincidí con Noé y después cuando lo escuché a Maxi, digo, sí, al final tiene razón porque uno tiene que terminar viendo más allá para darle una significación, digamos. Sí, O capaz no ente... siento como que te quedaste herida porque yo te dije que no, que el juego tenía un nombre no pedagógico, pero No, no, profe, porque esa es una opinión personal suya. no, O no, no sea, es una si opinión me va a herir personal. una opinión personal suya, estamos al horno. No puedo hacer 4 años de educación física. Yo lo quiero relacionar por ahí con la teoría que estamos tratando, nada más. Eso. No No, es, herir hay cosas peores, profe, para herir. Olvídese. no, bueno, igual no es una opinión personal, es una opinión pedagógica, digamos. Si nosotros vamos a involucrar el nombre de un sujeto y necesitamos la palabra de robar, tiene algo simbólico en los niños. Por ejemplo, por mucho tiempo, yo no sé si vos lo jugaste o no en la escuela, pero se jugaba mucho el poliladron, muchísimo, que era una expresión barrial, Sí, el profe, poliladron. se juega hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en la colonia se juega. Bueno, en la colonia por ahí tiene una cuestión más de orden recreativo, ¿no? Me parece que por ahí puede tener algún valor, pero el polidaron en la escuela estás poniendo en juicio un valor del que el que corre, ¿no? Desde lo simbólico, pensemos. Me parece que esto es Claro, pero ese importante, es ¿no? el juicio que ponemos nosotros al ser adultos y al darle el significado que nosotros le damos en base a los conocimientos que nosotros tenemos y entendemos. Yo igual coincido con usted con el tema del nombre, pero también pienso y considero que es una opinión personal suya que justamente sale de sus conocimientos, que no son los mismos que los míos. Imagínese que usted me hizo reflexionar que ese nombre no estaba bien, porque Ah, yo pero bueno, jamás vos, no le puse la connotación que usted le puso, porque obviamente somos dos personas distintas y tenemos otros tipos de conocimiento. Después con mi pregunta al final, solamente quería relacionarlo con la teoría, nada más. O sea, no era algo como personal de mi dolor, como usted dice, o lo que sea, era solamente dentro de la materia. no, está bien, está bien. Igual, o sea, si pasan estas cosas está buenísimo porque estas son maneras de aprender también, ¿no? Nada, tranqui. Yo te lo preguntaba porque si realmente, ahora me decís, no, mirá, ahora me parece que, o sea, lo tenemos que reflexionar, tanto yo como vos y demás, pero desde el punto de vista pedagógico, por ejemplo, si alguien nos analiza nuestras clases y encuentra que Nahuel hizo una clase sobre Poliladron, lo primero que va a decir, bueno, ¿y qué juicio estás trabajando? Porque la educación tiene un valor ideal, ¿no? Y tratamos nosotros de trabajar las representaciones que creemos que son buenas para la sociedad. Y el valor, no sé, ustedes tuvieron ya sus prácticas, ya fueron, ya los observaron. Por ahí este juego está, y yo ahora me muero si vos me decís, no, sí, yo lo jugué y me evaluaron perfecta la clase, y bueno, no sé, puede pasar por otro tamiz. Me parece que el valor de buscar un mundo mejor tiene que ver con esto, ¿no? De limitar las fronteras de aquellas cosas que son negativas, como el ladrón, el policía que corre, que tiene derecho a empujar porque es policía, bueno, en fin. Y lo otro, yo no lo veo como una tautología. Es difícil también en un título encontrar una tautología. ¿Por qué? Yo decía la tapa del libro, porque el libro te da una representación que está por encima de la tapa. Vos miraste algo y te llevó a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Pero el título es algo abstracto. Incluso cuando uno define la palabra título, dice, es la forma más explícita y simple de expresar la totalidad. Eso es un título. Un título de una canción. Viste que hay canciones, chicos, que no se relacionan con el contenido.
Y hay otras que se re-relacionan. ¿Qué nombre vos le pusieras a esta canción? Y vos decís, ah, este. Ahora hay un montón que decís, ¿por qué le puso este nombre? ¿No? Sobre todo las argentinas, las latinas, dentro de todo hay una relación de ponerle un título que se relacione con el contenido. Pero en las anglosajonas no tanto. Es como más metafórico, ¿no? Entonces ahí como que la tautología puede encontrarse un poco más a la observación. Bueno, en este ir y venir, estimados compañeros, vamos a empezar a definir que los conocimientos a los que nosotros llegamos pueden o son iniciados en realidad ante diferentes clasificaciones. El primero, y lo ponemos primero no por nada, es el que nosotros llamamos, y yo quiero que agarren un papel ahora, porque vamos a hacer una actividad después, agarren un papel por favor y pongan ahí conocimiento filosófico, ¿no? El conocimiento filosófico, en primer lugar, sale de repensar la vida sin tener horizontes limitados. Por tanto, nosotros podríamos decir que filosófico y reflexión es exactamente lo mismo. La filosofía general como cuasi conocimiento académico es una cosa. El pensamiento filosófico lo tenemos todos. El pensamiento filosófico es cuando te acostás, generalmente estás ávido, te pones a mirar y empezás a desarrollar algo, ¿no? Cuando vos le empezás a dar más valor a eso que estás pensando o a eso que estás viendo, es un conocimiento filosófico. Yo busqué la imagen, pero no la encontré, creo que puse otra. Vieron que cuando somos niños, a ver si a ustedes les ha pasado, o los que tienen hijos, chicos, hijas, seguramente también, que a veces estás, sobre todo en las primaveras, los lugares donde está lindo el día y hay muchas nubes, está cielo azul y nubes más blancas, que te dicen, mira el dinosaurio, ¿no? O con las grietas de la pared. ¿Les ha pasado a ustedes cuando eran niños? No me queme el juego, profe. Ah, era eso, Diego. Bueno, bueno. Pero esa imagen de buscar algo y darle sentido es filosófico. ¿Por qué filosófico eso? Porque hay algo que está, la grieta en una pared, ¿no? Y vos mirás, no está. Miraste de vuelta y está. Miraste de vuelta y hay una partecita de algo y vos completás lo otro. Por tanto, el pensamiento filosófico, el conocimiento filosófico, une la realidad de la inclusión que tiene el desarrollo y el proceso de problematización. Por tanto, a veces, o mayoritariamente, el pensamiento filosófico nos permite abrir puertas, abrir horizontes. El segundo que yo les puse es el conocimiento empírico, y este en la educación es muy importante de cara a la exploración, pero a la vez no puede ser el elemental. Históricamente se ha utilizado el conocimiento empírico. Empírico es cuando uno ve la realidad y la realidad que ve es tal cual uno la entiende. Por ejemplo, no es lo mismo mirar la mesa, ahora el pupitre en el que están nuestros estudiantes, y digan, che, miren la mesa, chicos, darle en la mano izquierda una lupa y digan, miren la hora, ¿no? Y darle en la otra un microscopio y digan, ahora quiero que lo miren acá y que saquen conclusiones. Bueno, ahí está sacando conclusiones de lo empírico, lo que yo veo, en este caso percepción visual, pero también puede ser lo que yo escucho, lo que yo siento, lo que yo palpo, ¿no? Todas estas cosas no pueden ser determinadas solo por nuestros sentidos, sino que también el conocimiento debe ampliarse a otros horizontes. El conocimiento empírico es determinante. En la educación física vivimos en un mundo que está introspectivamente inducido a lo empírico, porque le damos una preponderancia en nuestro mundo, en nuestra realidad, a la percepción visual. Obviamente que el 80% de la información que nosotros consumimos viene por nuestros ojos cuando no exploramos otros horizontes. Porque vos podrías decir, y una persona ciega o con debilidad visual, obviamente uno ciego no, pero uno con debilidad visual le debe ingresar menos información por los ojos, pero se abre a otras experiencias. No sé si alguien tiene acá alguna persona con debilidad visual bastante aguda o alguien con ceguera en la familia. ¿Nadie? Mi pareja. ¿Tu pareja? Mi pareja tiene casi 3 de aumento. Ok, pero ¿ya tiene consolidada una debilidad visual?
Si se saca los lentes, sí, se le complica la Ah, ok, visual. pero con los lentes lo soluciona, entonces y vive con lentes. Sí. Ok. Y vos sentís, creo que no, pero vos sentís que ella desarrolló otras cualidades con lo auditivo, con los olores. Un poco con lo auditivo. Un poco con lo auditivo. Tiene mejor Que la vos. audición un poco más fina. Ahí Escucha va. todo lo que. Ahí va, bueno, eso iba, digamos, ¿no? Y nosotros acostumbramos todo el tiempo a lo visual, pero cuando lo visual no tenemos, por ejemplo, muchas veces cuando uno entra a la casa de una persona ciega, la persona te dice el nombre. Ah, ¿qué haces, Nahuel? Vos decís, pero ¿cómo? O entras a un aula o te acercás, ¿no? Y decís, hola, Nahuel. Y decís, pero ¿por qué sabe que soy yo y no Diego, ¿no? Y no Juanma. Bueno, porque sintió ese olor. ¿Pero qué olor si yo no uso ni desodorante ni perfume? No, tu olor. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no nos abrimos a esa otra experiencia empírica porque le damos toda la preponderancia a esto, ¿no? Hay muchos entrenadores, pues, presoviéticos y postsoviéticos, que vos sabés que en las prácticas les tapaban, sobre todo yo tengo experiencia de haber leído en atletas y en gimnastas, un ojo. En prácticas le tapaban el otro ojo y el resultado deportivo era trascendental, siempre en la formación, ¿no? No en el alto rendimiento. Porque las personas con otra dinámica, uno ve con lo que tiene. Cuando limitas una parte, empezás a ver con lo que te falta. Sí, Maxi. Profe, ¿está bien entonces si decimos que el conocimiento empírico ya se basa en la experiencia y en las prácticas de cada uno? Y Lo sí, que, según los medios, lo que tenga y lo que va a tener como conocimiento. el conocimiento O sea, empírico es fundamental y siempre lo vamos a tener, porque son nuestros sentidos los que nos enseñan la realidad. Si no sintiéramos, ustedes imagínense educar a una persona ciega, sorda y muda. Creo que lo hablamos de esto ya, ¿no? ¿No? ¿No lo hablamos nunca? ¿Cómo le enseñas a una persona ciega, sorda y muda? Por ejemplo, el alfabeto. A ver, pensemos. ¿Cómo le enseñas el alfabeto a una persona de 8 años? Yo, A través del yo tacto. yo lo vi en una serie, ¿no? A ver. Justo el paciente era ciego, sordo, y se lo enseñaron con los dedos. Cada dedo era una letra, Mm. pero se comunicaban por medio de los dedos, o sea, armaban las palabras por medio de los dedos. Él tocaba un dedo y, no sé, era la A, la falange de acá le lo tocaba y decía la A, esta la B y esta la C, pero no vi cómo habían armado el Entonces no era sistema para sordo, poder. ¿Eh? no era Era, sordo. era, era sordo ciego, pero no sé cómo o sea, mostraron esa parte, no sé cómo Claro. lo armaron. Pero qué complejo, ¿no? Porque vos me decís, con el tacto sí, claramente, pero vos podés tocar, si yo te digo, a ver, enséñame algo, o sea, hay una imposibilidad Ah, súper brutal, difícil, ¿no? O sea, muy compleja. muy complejo. Muy complejo. Bueno, acá en AMBA es, el AMBA le dicen ahora, ¿no? Antes decíamos con urbano más capital, es, digamos, toda la urbe de Buenos Aires, que está la capital federal y todo, digamos, el anillo, y la provincia. En AMBA hay 11 ciegos, sordos y mudos. Y de los 11 solo 3 aprendieron, igual esto que le estoy diciendo es del 2015, ¿no? Del último censo, pero solo 3 aprendieron el alfabeto o aprendieron a comunicarse. El resto no. Y estoy seguro que nos podemos juntar todo este equipo a trabajar y nos quedamos sin herramientas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque digamos, los sentidos son los que realmente nos convocan a entender la realidad, ¿no? ¿Cómo explicamos cosas tan simples como, mirá aquello, ¿ves? ¿No? Bueno, ves, sentí, olés, ¿no? Entonces le vas dando valor, las caras que ponemos frente a las situaciones y demás. Pero no es la única forma. ¿Sí? Es la forma en la que nosotros llegamos al conocimiento. Ahora, si la materializamos solo con eso, bueno, ahí está el problema. Después tenemos el conocimiento científico, que es el que exhortamos siempre, del cual necesitas los conocimientos anteriores, y este nace de la necesidad de explicar la realidad y de darle un valor a la realidad desde una perspectiva académica. Cuando uno dice el conocimiento, este conocimiento es científico, dice que este conocimiento es verdadero, ¿no? Dice que este conocimiento
pasó por un tribunal epistémico y es reconocido como tal. Se le da un valor a ese conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan del dragón escupe fuego por la boca? Bueno, el científico de ellos, ¿cuál es? Y es el que está todo el tiempo queriendo, a ver, mostrame, a ver, hagamos, a ver, y el empírico es, no, porque yo, ¿no? No, porque no, no, porque esto, evade las situaciones. Otro conocimiento es el conocimiento intuitivo, ¿no? ¿Cómo podemos explicar este conocimiento? En principio es una cualidad innata, o sea, nace con el sujeto y no necesita de un análisis y síntesis sobre la realidad empírica, sobre la postura. ¿Intuitivo qué es? A ver, díganme un ejemplo de un conocimiento intuitivo entre ustedes y otra persona. No, quizá puede ser algo como también de un pensamiento anticipado, porque también en el pensamiento intuitivo tienen que ver las partes prácticas anteriores. Por ejemplo, si vos estás acostumbrado a dar una clase, no sé, de fútbol y das 30 o 40 sesiones. Vos ya, posterior a esas 30 o 40 sesiones, vas a poder anticipar, porque te lo dio la misma práctica. Entonces, eso va a ser un pensamiento intuitivo. Vos vas a poder desarrollar a partir de experiencias previas. O en el momento estoy dando un juego y intuyo de que por ahí entendieron el juego, entendieron la actividad, no lo entendieron, o la finalidad. Mi objetivo de este juego era tal, pero como no entendieron, tengo esa intuición de que no lo van a lograr o no va a pasar. Ujú. Yo, yo en este Presentimiento. caso, yo en este caso lo tomo como recién en algo común. Preguntó quién había hecho la actividad y yo intuyo que lo hizo Max. Pero porque yo ya sé que en la experiencia él lleva más esa responsabilidad, por decirlo así, pero porque yo lo conozco a él y veo esa relación que tengo con él. Lo primero que hago es intuir, bueno, en esa persona. Está muy bien. Estos tres ejemplos que dieron, Diego, Maxi y Juanma, están muy bien. Pero también el pensamiento intuitivo, ¿hace falta la experiencia? Sí, en la mayoría de los casos, pero a veces pasa sin experiencia. En cosas fuertes, que hay un hilo que tiende al uno y al otro, o a la una y al otro, y que nunca viviste esa experiencia. Y pasa mucho, por ejemplo, con el rol protagónico de nuestra madre. Digo madre, los que tenemos y Qué tienen. buen sueño, profe. Ese es otro cantar. Ahora vamos a entrar ahí, Ah, Julito. Pero lo intuitivo es, vieron que a veces recibiste un mensaje y vos venías pensando en mamá, ¿no? O en papá, o en tu tutor, o en la abuela, ¿no? Y decís, la estoy pensando y querés agarrar el mensaje y decir, mamá, está todo bien? No, hijo, vos sabés que me levanté mal, ando mal. Y vos decís, yo sabía que te pasaba Me algo. pasa, me pasa. ¿Eh? Bueno, cuanto vos más lo trabajás y lo desarrollás a ese pensamiento intuitivo, después tenés mejores resultados. Pero lo intuitivo en la vida general, después lo intuitivo en la vida profesional, como ustedes dicen, che, yo doy clase, dice Diego, 30, 40 clases, yo ya sé que todo va a ir para acá. Claro, ¿no? Y eso es interesante porque es una cualidad anticipatoria. El pensamiento intuitivo tiene que ser un desarrollo muy fuerte en el trabajo de las clases de educación física, sobre todo en la primaria, ¿no? Porque en la primaria se suelen hacer cosas concatenadas, ¿no? Chicos, caminamos por arriba de la viga, todos caminan por arriba de la viga. Bueno, ahora vamos a poner una variante, poner entonces unos conitos y hay que saltarlo. Vamos a la viga y saltamos los conitos, ¿no? Y después viene una tercera cosa, y el estudiante dice, ahora vamos a poner acá, ¿no? Hay que tratar de trabajar eso. ¿Y ahora qué viene, no? Ya caminamos en equilibrio, ya saltamos, ¿qué otra cosa? Y esa cualidad hace que también después en la vida general la gente pueda intuir ciertas cosas. ¿Por qué es importante la intuición? Qué flash, ¿no? ¿Por qué es importante la intuición en la sociedad? Porque nos permite Que prepararnos. también te permite evitar ciertos tipos de situaciones. Total. ¿cómo nos va a Relacionarse. ir Anticipar. políticamente? ¿Cómo nos va a ir este presidente nuevo? Incluso, incluso con personas, quizás sea lo más importante. Sí, 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 sí. Esa capacidad de anticipación es un saber que si no es trabajado, se limita. Es como la flexibilidad.
¿no? O sea, no la trabajaste, no te gusta estirar, bueno, tampoco, después no pidas que no se te corte o una musculatura y esté de una pierna más complicado que en otra. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos que trabajar eso, ¿no? Hay mecanismos y maneras de eso. Otro conocimiento, el cual no vamos a entrar mucho en la propuesta, es el conocimiento religioso revelado, ¿no? Que generalmente aparece fundamentado como una verdad objetiva de la cual no necesariamente hay que explicarla empíricamente. De hecho, todos sus axiomas basan, la propuesta tiene un basamento en que sus axiomas no tienen que ser discutidos. Esto es así porque sí. Y bueno, es una forma de conocimiento también en la cual el mundo ha concernido y ha generado información al respecto. Otra dimensión puede ser también, por ejemplo, la del conocimiento declarativo. ¿Qué es eso? Bueno, alguien declara una cosa, que es esto que estamos haciendo muchas veces nosotros acá, ¿no? ¿Por qué es declarativo lo que yo hago? No te estoy mostrando un PowerPoint, sí tendrías que haber leído la clase, pero poné que no la leíste, e igual el docente está declarando ciertas cosas y el que escucha lo da como válido. Mucho pasa en la radio, ¿no? Mucho pasa en las radionovelas, no sé si alguien escuchó, por ahí los más jóvenes ni deben saber lo que es, las radionovelas. Son novelas como las que nosotros hemos visto interactuado en la televisión, pero a partir de la radio. Y por ahí hay 10 15 personas con un micrófono en el centro, generando toda la propuesta con los ruidos exactos en la cual vos te metes. Es un conocimiento declarativo que te aumenta muchísimo las radionovelas. Antes se ponían mucho en la educación, ahora no tanto. Aumenta Profe, muchísimo la... yo tuve un amigo que hacía historietas, ¿no? Estaban en ese momento los supercampeones Mm, y él dibujaba todo y lo hacía, pero no le ponía burbuja de texto, nada. Y él le gustaba sentarse conmigo porque yo le prestaba atención y él lo contaba, lo narraba. Y estaba tan bueno que era buenísimo. Los libros, los cuadernos Gloria, tenía como 5 o 6 libros hechos al tope, termina. era buenísimo. Muy bueno, muy bueno. ¿Y siguió haciendo eso? La verdad que ya le perdí el rastro, pero creo que sí, que Debe haber hecho algo, bueno, muy bien, muy bien. Son talentos, ¿no? Son talentos. Pero bueno, son innatos, todos deberíamos trabajar esa cualidad. Y otro de los tipos de conocimiento que queremos trabajar acá en la clase tiene que ver con el conocimiento procedimental. Conocimiento procedimental o el conocimiento metódico también se llama, es el conocimiento en el cual nosotros llegamos, pero para poder seguir desarrollándonos tenemos que saber leer la realidad. Y esa realidad necesita del conocimiento anterior para hacer el posterior, ¿no? Bueno, es procedimental que vos en una clase de educación física o en una clase educativa, primero menciones qué se va a hacer, des un objetivo, expliques, demuestres, ejecutes, construyas. Es el camino que todos solemos hacer en la didáctica, son los elementos fundamentales de la didáctica en la pedagogía. Ahora, el estudiante cuando vos no le diste el nombre del juego, por él lo empieza a jugar, pero ya no tiene el mismo valor. Cuando vos no hablaste cuáles eran las reglas, lo empieza a trabajar, pero no tiene el mismo valor. Se hace válido este tipo de conocimiento cuando se establecen todos los elementos, y yo les puse ahí, por ejemplo, una serie de personas que están trabajando con un mapa, ¿no? El mapa es procedimental, ¿no? Y después, el último, o los últimos, son el conocimiento directo e indirecto, vicario también se llama, ¿no? Directo es cuando vos mismo lo percibís y vicario, secundario, es cuando un otro usa sus ojos para hacértelo entender. Entonces, un ejemplo concreto está cuando hay un niño mirando el microscopio, ¿no? Y el de al lado le dice, ¿qué estás viendo? Decime, decime. Entonces el niño empieza a ver y empieza a decir, no, son pelotitas que se mueven para acá, se mueven para allá. Dice, acá en el texto dice que hay una roja, fíjate si está. Ah, no la encuentro. Ay, sí, acá está la roja, ¿no? O sea, es directo quién es, el que está con el microscopio mirando, observando la realidad, es esa. Y el otro también está aprendiendo de la observación de este. Por tanto, es secundario. Bueno,
Yo no sé si lo escribieron, después les dije el primero que lo escriban, no sé si escribieron el resto, pero está así. La idea del trabajo de hoy, que se nos extendió mucho la clase y creo que también fue muy importante, así que no nos apenemos por eso, es que hiciéramos un taller, vamos a hacerlo para la clase que viene, si les parece, que tiene que ver, y lo voy a leer, permiso a la descripción, con los tipos de conocimiento en acción. Todos sabemos que, como pudimos reproducir recién, en nuestras clases y en nuestros futuros compromisos, no de la educación física escolar, de la prevención de lesiones, de la profilaxis, del mundo de los deportes, de la iniciación deportiva, del mediano rendimiento, del uso de los materiales, nosotros podemos exhortar determinado tipo de conocimiento. Siempre, si uno tuviera que decir, bueno, hay un conocimiento por encima del resto y tiene que ser el conocimiento científico. Una, porque nuestra cualidad es científica y porque nosotros estamos estudiando una carrera que es académica, no estamos estudiando en un curso de fitness, sino estamos estudiando un profesorado que tiene una titulación y que somos los únicos que nos permiten después trabajar con niños en un proceso de enseñanza de los lineamientos generales de la educación como sistema. Entonces, hay que enarbolar que el conocimiento científico sea. Ahora, un conocimiento científico sin una reflexión filosófica no es válida. Un conocimiento científico sin un conocimiento directo, indirecto, ¿no? El único que podríamos excluir que hace a la cultura general del sujeto es el religioso o los revelados, ¿no? Mitológicos y demás. El resto creo que todos son determinantes y funcionan de una manera muy positiva en la sociedad. Explicando esto, la idea era tender a tres elementos fundamentales. Todos los conocimientos, absolutamente todos, nunca aparecen de forma pura, única. Aparecen mixturados. Ah, aquí hay un conocimiento científico, filosófico, individual. Ah, y directo. Bueno, muy bien, hay un prisma, ¿no? Que se pone al lado del otro. Ellos se superponen. Y como no son puros y se superponen, por tanto, construyen el contexto simbólico y de acción que nosotros trabajamos en nuestras prácticas concretas. La idea es que nos juntemos, que nos juntáramos, ¿no? En grupos reducidos y que cada uno de ustedes utilice un material de análisis, ¿no? Que en este material de análisis incluso podía combinar varios formatos. Yo les quería que ustedes agarren, por ejemplo, un cortometraje o una imagen, que puede ser una pintura, que puede ser la tapa de un libro, o una remera de un fútbol de su equipo, ¿no? O un fragmento de un texto, o una noticia en un diario, ¿no? O también con las redes sociales, un reel, ¿no? Cortito de 20 segundos, 30 segundos, creo que tampoco duran más, ¿no? Y en base a eso, construir entonces esta propuesta que dice lo siguiente. Uno, describir la situación, explicar, ¿no? ¿Qué sucede con este material mirando solo la tapa del libro? ¿Cuál es el contexto? Mirando solo el reel, ¿cuál es el contexto? ¿No? Y analizar las experiencias de la situación real. Número dos, ¿no? Verificar lo que nosotros recientemente trabajamos, si hay algún tipo de conocimiento que permite que este reel, vamos a ponerlo como ejemplo ahí, lo clasifique como único o más predominante. Empírico, científico, intuitivo, procedimental, declarativo, filosófico. Miren, por ejemplo, no es lo mismo un docente hablando que no use didascalias y diga lo mismo que el otro. Míreme a mí, ¿no? Yo diciendo esto. El dragón escupe fuego por la boca. Situación 2. El dragón escupe fuego por la boca. Son dos cosas diferentes. Ahora, si yo me tapo los ojos y escucho, y la realidad es que es la misma, es el mismo profesor diciendo exactamente lo mismo en el mismo tempo, las didascalias, los movimientos, las expresiones confluyen a una realidad. Entonces, la forma de atraparme, la forma de saber, también tiene que ver con eso, ¿no? Y el tipo de conocimiento expresa cuál realidad es y cómo te va a llegar esa realidad.
Yo escuché una vuelta en un congreso acá en Argentina, en Rosario, un congreso de educación física internacional muy lindo, que creo que es bianual, que vino una, ¿cómo se llama? Una personalidad, no importa quién es, de estos que seguramente ustedes conocen y tiene un montón de libros publicados y es un sesudo de la educación física, que decía, uno de los épices de su oratoria de media hora tenía que ver con el docente no es un payaso. Así era el título, ¿eh? El docente no es un payaso. Y él daba toda una explicación social de por qué no hay que, em, cómo lo puedo decir? Enternecer la actividad. ¿No? Y daba una explicación que a mí, yo siempre lo utilizo como negativo, cuando no me gustó, me pareció que el docente tiene que llegar de esa manera, y a la vez a humano, porque la mamá con el niño le dice, mi amorcito, no le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo despertaste? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No? O sea, hay una manera de expresar la realidad cuya estructura, cuya conformación, cuyo movimiento, cuya cercanía es el valor. A veces no es tanto el contenido per se, sino es la forma que nos permite a nosotros llegar. De esto el cine lo sabe y mucho. De esto la música lo sabe y mucho. Sí, Diego, creo que querías compartir algo. Sí, que el profe no pasó por nivel inicial. Es justo que yo te digo, es experto en nivel inicial. Pero por eso me generó mucho, ¿no? Mucho resquezor, ¿sí? Bueno, después de eso, la idea es que ustedes, con los valores de todo lo que fuimos trabajando, puedan hacer una justificación epistemológica. Entre ellos, por ejemplo, yo les planteaba unas preguntas que pueden ser otras también, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué consideran que ese conocimiento que ustedes dijeron está presente? ¿Cómo se manifiesta la acción? O sea, en la acción, ese reel, esa tapa del libro. ¿Qué rol cumple en la situación el tipo de conocimiento que nosotros estamos identificando? Y nos quedan tres, digamos, bueno, dos con mucho valor. El cuarto sería hacer un análisis crítico. Y esto tenía que ver con si hay una predominancia de uno sobre otro y por qué crees que ese, si hay algún conocimiento ausente que crees que sería necesario para aumentar el reconocimiento del reel o de la tapa y demás, ¿se evidencia una práctica más técnica o más reflexiva? Nosotros en la clase número 9, no, la clase número 8, perdón, la clase que viene, nosotros vamos a trabajar con una película, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, que dura casi 3 horas. Ahora, nosotros podemos trabajar toda una clase con un cortometraje, tranquilamente, que dure 20 segundos. Y ambos quizás nos dan la apertura para empezar a pensar algo. Quizás el largometraje te da mucho para que expliques algo, el cortometraje te da poco para que expliques mucho, y lo mucho y lo poco acá en esta reflexión epistemológica es determinante frente al hecho reflexivo. Nosotros creemos en la educación mucho más en los seminarios, creemos mucho más en las conferencias y queremos todo el tiempo que nuestro docente o van a querer de ustedes que hablen mucho, pensando que en lo mucho se encuentra el todo. Pero muchas veces las experiencias más simples, como los TED, ¿conocen los TED? TED Río de la Plata y demás. Los TED en su evaluación inicial eran de 5 minutos. Después se ampliaron y yo creo que tienen hasta 30 minutos o 20. No sé el formato, no lo sigo mucho, pero en primero hasta 5 minutos. ¿Y por qué era así y tuvo tanto reconocimiento en el mundo entero? Porque eran personas que captaban una información atroz en un tiempo muy minúsculo, generándole al que escucha un montón de posibilidades. Y entre TED y TED había un momento para la reflexión. Café, ¿no? Charla, el que estaba acá se paraba con el de atrás. ¿Viste esto? ¿Qué sentiste? Se hablaban, se escuchaban y demás. Y por último, la idea de esto que vamos a hacer como tarea para la clase que viene tiene que ver con la vinculación con la práctica profesional, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se relaciona esto que vos seleccionaste, vamos a poner música ahora, el tema musical, con una situación de tu futura práctica como docentes o como entrenadores? Parece que ¿cómo se llama? Una actividad interesante, necesaria
y que ahora la vamos a construir. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Profe, la película esa, ¿dónde la encontramos? Porque son 3 horas, tengo que ver como en 3 días distintos. Esa película, hay un problema con eso. La película es tan vieja, es una película de Robbie Williams, que es el actor principal, eh, que es muy loco, ¿no? Porque Robbie Williams, un tiempo después, se termina suicidando. No sé si sabían ustedes que Robbie Williams se suicida, el actor muy reconocido, asombroso, ¿no? Brillante. Y esa película no está en ningún on demand. No está en ningún lugar y tampoco está en YouTube, digamos, en algún lugar pirateado. Así que lo que yo hice, con permiso de la universidad, es grabarla en un material que, digamos, no es el cine que pretendemos, no tiene muy buena calidad. Y yo se los dividí en dos por eso, ¿sí? Así que la clase que viene la van a ver que está el primero y el segundo. Igual tranquilo porque la idea es verlo acá, digamos, vamos a tomar tiempo de acá para insumirlo y la actividad va a ser después contestar un formulario colectivo en base a las expresiones del arte. De hecho, la clase se llama Expresiones en el arte de la epistemología, ¿no? Como para tratar de trabajar el cine como una expresión, ¿no? cultural que nos permite también un abordaje epistemológico. Profe, ahí aprenden a leer hasta el que no quiere. Va a interpretar y ¿cómo es? A actuar. Yo lo vi, la película esa, profe. No sé si estaba en YouTube, lo vi, lo estuve viendo, o en una página, pero sí está. La estuve mirando yo las 3 horas de película. Ah, bueno, si por ahí después alguno la encuentra, el anteaño pasado, el año pasado no la utilicé, utilizamos otra, el anteaño pasado estaba en Disney, que creo que tiene otro nombre, ¿no? Pero la que era la plataforma de Ah, sí, Disney. profe, ahí la estoy mirando, Ah, en Disney. ¿sigue estando? Sí, sí, Ah, sí, pues yo la estuve mirando, sí, cuando subió creo que en la cuarta clase, tú te puso eso ok. para ver. Por ahí, si alguno tiene ese on demand, joya, lo puede mirar de ahí, mucho más fácil. Pero si no, quédense tranquilo que acá en la plataforma va a estar para que lo descarguen en sus computadoras. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de que habíamos dicho sobre esto? No, vamos bien. Bueno, No, profe, con respecto a la actividad también puede ser un video en YouTube, ¿no? Un contenido de alguna persona hablando o algo así. sí, sí, sí. Tratemos de que no sea tan extenso, ¿no? Para que después lo podamos compartir. Porque nosotros lo estuvimos haciendo con Juanma, es Ah, un video de 3 minutos, no es muy amplio. bien, sí, sí, re. Me Joya. parece. Bueno, yo ahora les dejo un texto, nos va a quedar reflexionar un poco sobre la Gestalt, que a nivel sintético es una perspectiva que viene de las... Noelia, sí, adelante. Profe, yo la pregunta era para saber simplemente si capté la idea, A ver. para no errarle. Cuando usted dijo lo del dragón, asocié a una persona hablando con lenguajes de señas. No es lo mismo, en algún momento hice lenguajes de señas, entonces yo no tenía la expresión para transmitir lo que la otra persona quería que yo transmitiera. Entonces te acompaña el querer expresarle algo a la otra persona, pero con la expresión. Si no le aportás con la expresión, es como que no es una palabra nada más, o es una oración que para ellos no tienen un sentido por ahí como el que uno con la expresión lo puede llevar o lo puede demandar para la comprensión de la persona que es sorda, ¿no? Algo así sería. Totalmente, sí, sí. Bueno, en este caso, vos lo ves para la persona sorda porque estudiaste eso, pero lo puedes Sí, ver para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, claro. ¿no? Generalmente las didascalias, los movimientos, las formas. Cuando Sí, uno ve caminar, por ejemplo, una persona que hace teatro o a una persona que hace danzas, generalmente nos damos cuenta porque hay toda una sí, es verdad. estética, ¿no? Hay toda una Sí, estética del sí. movimiento y a veces nosotros pensamos y decimos, mira, al caminar no dice nada y las formas con las que caminamos, Ujú, algo tan simple, dicen un montón de cosas, ¿no? Vos sí, te podés sí. dar cuenta, por ejemplo, con el caminar de alguien, si ese alguien es de un lugar más rural, ¿no? Por la Mm, forma, ¿no? Te podés dar cuenta de el deporte de predilección que hace, si realmente lo hace constantemente, porque modifica su estructura. Entonces,
nosotros aprendemos de eso, de las formas también, no solamente del mensaje objetivo. Bien, gracias, profe. Bueno, yo le decía que la Gestalt viene de Alemania, en la cual los psicólogos se empezaron a preguntar algo tan importante que tiene que ver con la captación. Si bien la Gestalt está trabajado más al perfil de la visión, podemos hoy empezar a relacionar lo que es un poco la idea de la clase con la audición y con los otros sentidos que no son solo la visión. La Gestalt alemana proponía el concepto de que el todo es más que la suma de las partes. Entonces decía que la psicología en ese momento predominante era la psicología clínica, que era la psicología en la cual con una introducción, una inducción, uno podía captar cierta prevalecencia de, no sé, un momento de agresividad de un sujeto y empezaba, ¿no? Como todo lo clínico, a segmentar y a clasificar y a cualificar en este caso, al sujeto que estaba ahí como hecho de práctica psicológica. Ellos empezaron a decir, che, mirá, no me parece que sea así, pero para poder brindar después lo que termina siendo la práctica o el conocimiento de la Gestalt, empiezan a decir que toda forma de conocer está asociado principalmente a las formas en las que nosotros vemos la realidad. Y para eso entonces ellos hacen 11 principios bajo un axioma, ¿no? Los principios que desarrollan son principios que yo necesito que ustedes miren la clase, por favor, porque se desarrollan fuertemente con la percepción visual. El axioma general tiene que ver con que el todo es mayor que la suma de las partes. Acá hay una mala comprensión del concepto porque viene del alemán. Yo no sé alemán, pero sí sé ruso, y cuando lo leí en ruso, que es más cercano al alemán, aparece que el todo es diferente a la suma de las partes. Son dos cosas diferentes. El todo es más que la suma de las partes, implica que el todo es más que las cosas que se van sumando, como por ejemplo el cuerpo humano. Uno podría decir, el cuerpo es mucho más que el sistema, que el subsistema y demás, pero a veces un pequeño evento como una bacteria puede liquidar a la totalidad, o la anulación de un segmento, ¿no? O de una partecita de nuestro cerebelo que es minúscula y tiene un peso de 15 gramos, me parece, o 16 gramos como media, puede aniquilar la cualidad del sujeto hasta en un estado vegetativo. Entonces, las partes también tienen su valor, ¿no? Y es diferente a la sumatoria de las partes. Eso me parece que es importante aclarar. En torno a este axioma aparecen tres elementos de esta psicología. Vamos a llamarlo como psicología de la forma o psicología de la configuración. Lo que yo observo como una forma está basado, como decía Diego al principio, en mi experiencia. Si yo vi tantas veces el mar y el horizonte, lo voy a entender de una manera. Si yo no vi el mar, mi horizonte va a quedar plagado a lo que yo veo en la tierra, sin el agua. Y es otro baluarte. Yo recuerdo cuando estaba estudiando un ejemplo de un chico de Bolivia que estudiaba conmigo, que él me decía, dice, se largó a llorar cuando vivió por primera vez en el Caribe, estábamos en el Caribe viviendo, y él se largó a llorar y dice, esto es más grande que el Titicaca, decía, yo no lo puedo creer. Allá al fondo, él me explicaba, ¿no? A mí, allá al fondo no hay ninguna línea. Y se agarraba la cabeza, ¿no? Y me quedé con esa imagen de la forma. Él había construido, al no ver el horizonte del mar, que seguramente ustedes conocen y muy bien, no había construido el horizonte, lo tenía ¿cómo se llama? Como una línea delgada que separa el agua ¿cómo se llama? De la tierra, o que separa de su visión con lo ignorante que somos para ver, ¿no? Con otros mecanismos. Esa cualidad de la visión tiene que ver con la experiencia, pero la experiencia se va a ver modificada, según la gestáltica, con la forma en la que nosotros percibimos. Y repito acá lo que dije en la clase 3: muchas veces nosotros vemos cosas que no existen y a la vez no vemos cosas que se nos pasan por al lado y que verdaderamente sí existen.
El secreto de esta perspectiva o de esta ciencia o de esta lógica es poder completar. Y la Gestalt terminan diciendo de que nosotros completamos las cosas a nuestra realidad. Por tanto, un poco plantea un juicio entre la verdad objetiva y subjetiva y hay un valor ahí ya un poco más filosófico que más adelante podemos entrar. Otro concepto importante de la Gestalt es la pregnancia, que es una ley para ellos. Ellos, para hablar de los 11 principios, dicen, che, mira, acá está, basa sobre la ley de pregnancia. Para utilizar la ley de la pregnancia hablan de las fragancias, ¿no? Ustedes saben que el concepto viene de ahí, de la cultura de las fragancias, en la cual vos te pones un perfume y si el perfume tiene un valor de reconocimiento, un savage, ahora que se utiliza mucho, por ejemplo, en este otoño, si pregna mucho significa que dura 12 horas, dura 24, dura 36. La pregnancia que tiene eso le da un valor. Y eso tiene que ver con la durabilidad. La forma en la que nosotros vemos las cosas termina completando si es o no interesante, conocido o no por el sujeto. Y entonces, por ejemplo, yo les pongo esta imagen que está acá. Permítanme que ahora voy a compartir por un momento para que ustedes puedan percibir conmigo. ¿Ven la imagen que yo les puse ahí, no? ¿Qué hay? La realidad, ¿qué hay? Un cuadrado y puntos negros. Un Cubo de cubo, puntos negros. un Un cubo cubo. con... Un cubo, perdón, y puntos negros. Mm. Pueden ser puntos negros con los dibujos, las divisiones que nosotros hace o sea, forma y que nosotros veamos un cubo a través de esos puntos. Ajá. ¿Qué hay entonces? Nosotros sabemos cómo es un cubo, entonces lo relacionamos con un cubo, pero pueden Claro. hacer flechas Pu- dentro de los círculos negros. Puede ser Exactamente. que la figura del cubo esté adelante de los círculos negros. O atrás, sí, también. O por encima. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que sí sabemos es que nosotros enfrentamos esa observación frente a una pregnancia. El organismo humano en su complexitud busca completar la realidad. ¿No es así? No es necesario que nosotros nos centremos en las cosas aisladas para que éstas aparezcan formadas, sino que nuestra representación mental en torno a la figura se acerca o se aleja, pero en cualquier caso soluciona el conflicto, que es adoptar y transformar nuestra propia psiquis para completar la realidad. Llevémoslos al plano social, ¿no? Estás en tu casa, no hablaste con la persona que está cerca, la mirás, das vuelta por la mesa, la volvés a mirar y le preguntás, ¿qué te pasa? ¿Por qué me preguntás? No me pasa nada. Te responde que no le pasa nada. No, porque te vi de una manera que te siento diferente. No, por ahí porque me peleé con el verdulero, no sabe lo que me dijo. Le pasaba algo, ¿no? Entonces, ¿cómo completo yo socialmente lo que a él le pasa? Porque yo no, él no me dijo, me pasa, o ella no me dijo, me pasa esto, no te habló, vos te diste cuenta. Hay algo que vos ves, percibís con los ojos, con lo intuitivo, con lo que sea, y terminás completando lo otro. ¿Cuándo lo terminás de completar? Cuando la persona te dice, es un cubo. No es un puntito negro que tiene flechas con saetas diferentes. No, es un cubo. O cuando te dice, no, mirá, es un puntito con que le falta terminar. Bueno, lo completás quizás con el verbo, con la acción, pero vos lo ves. Esa es la cualidad nuestra. Y ahí hay una serie de principios. Yo se lo menciono así al azar, el principio de semejanza, el principio de proximidad. Les puse una imágenes que son maravillosas. El principio de simetría. Nosotros tendemos a ver las cosas en relación al equilibrio que existe con la naturaleza. El principio de continuidad, el principio de dirección común. Acá me voy a detener. Miren, hay un análisis que tiene un nombre que ahora recordé, ya hace mucho que no daba esto, pero me olvidé, lo siento por ustedes, pero tratar de acordármelo para la clase que viene, que es el de dirección común.
unos observadores de aves, allá por los años 1800, empezaron a ver que las aves cuando vuelan, vieron que cuando las aves vuelan juntas, no hay un líder y una lideresa. Las aves van tomando liderazgos en relación al lugar a donde van. Y las aves que vuelan, sobre todo oceánicas, que ustedes creo que allá en su región hay mucho para observar eso, em, ¿Estorninos, profe, también? Los estorninos lo vi desde un juego. explícame a ver, ¿qué sería eso? La forma. De los estorninos que tienen la misma forma de vuelo, que es lo que usted está diciendo, de que van cambiando el liderazgo y el grupo lo va siguiendo sin necesidad de emitir sonidos, nada. Y van, o sea, van haciendo el rumbo en base a las decisiones múltiples, ¿no? Ahí va. Bueno, pero eso se sabía allá por los 1800 y una persona, una vuelta, sube un globo aerostático. Escuchen, esto es fatal. El chabón sube arriba un globo aerostático para observarlos de arriba, ¿no? Que es con lo que siempre nosotros, ok, saludos, chau, chau. Entonces mira, esto estoy saludando al que está hablando el chat, ¿eh? Entonces mira para abajo las aves y ve que hay grupos de aves y mira 5 grupos de aves. Y cuando él explica lo que estaban haciendo esos 5 grupos de aves, dice, entre esos grupos de aves también estaban conformando la misma lógica. ¡Fua! Claro, mucho tiempo después, yo mirando una serie en Discovery, vieron el canal que trabaja mucho sobre la naturaleza y demás, explicaban que chipearon, le pusieron chip a las manitos de muchos de las aves interoceánicas y observaron que el mismo movimiento que hacen con su propio grupo, lo terminan haciendo con los grupos que ni siquiera ellos ven. Y esa es la forma en la que se organizan las especies para reconocer hacia dónde hay que ir. Cuando eso que a donde hay que ir a veces no es lo nativo, porque muchas de esas aves vienen, por ejemplo, a Sudamérica a nacer, ¿sí? Nacen, empiezan a volar, se quedan, las madres, estas expresiones protagonistas se van, vuelven a buscar sus crías y después empiezan a hacer el movimiento. Aún sin reconocer ese viaje como válido, lo terminan haciendo en torno a las otras experiencias. La Gestalt no toma esto como ejemplo porque lo hace antes, esta investigación es de 1960, la Gestalt, pero ya lo anticipaba en otras especies, en las hormigas y obviamente en nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos, percibimos la realidad, tendemos a darle una dirección. Vos, por ejemplo, hoy escuchás un discurso violento en la política o en la reflexión de un bar y lo tomás como lo que es este momento. Ahora, esa expresión de violencia en la política o en un bar en otro momento era tangible de pararte e irte y decir, yo acá no quiero estar, no, yo a este no lo escucho, ¿no? Y hoy esa expresión pasó como un tácito correcto. Y entonces es importante que analicemos esto también desde lo social, desde lo contextual, desde lo cultural y no solamente desde la figura. Principio de simplicidad, principio de figura a fondo, que era uno de los que ustedes me decían, hay uno muy bonito, ¿no? Que nosotros siempre seguramente en primaria, bueno, no sé, a mí me tocó jugarlo mucho, miren, se los voy a compartir acá. ¿Lo ven ahí? La pregunta es ¿qué hay? ¿No? ¿O qué es lo que primero ves? Dos caras, una Un copa. jarrón. Un cáliz, ¿no? Los que ven la blanca, sí. O sea, figura a fondo. Yo veo las dos caras. Ah, bueno, ahí viste las dos caras. O sea, Eh, se ven las dos, solamente depende a qué haga foco. ajá, sí. Pero bueno, más que foco, lo que explica acá es que nosotros nuestra visión nos acostumbra a evaluar las cosas en relación al fondo que tienen. Imagínate si nosotros no viéramos fondos, ¿no? Y vos lo que ves, lo ves solo lo que ves. La cosa que vos ves tendría otro valor. Lo hace cosa y le da el valor cuando vos le pones el fondo. De hecho, cuando vos decís qué está más cerca y qué está más lejos, ¿por qué lo decís? ¿Por qué algo está más cerca?
porque hay algo en el fondo, ¿no? Si no, no te permites. Bueno, un bosque vas y decís, a ver, tengo que buscar tal árbol. Ah, este es este. Y lo ves realmente el fruto, está buscando un manzano, porque tenés algo atrás. Si está atrás del todo y no ves lo otro, no lo vas a ver o no lo vas a percibir con tanta complejidad, ¿no? Principio de cierre, principio de la experiencia. Este me parece muy importante, chicos. Miren esto. Principio de la experiencia. Para la educación es muy importante. Si uno pongan la mano, ¿no? Y vean los pinos, el dinosaurio, el pino, ¿qué es lo que vos ves, ¿no? En tu experiencia. Ahora, es un elefante, es un cocodrilo, ¿no? La realidad. Porque las cosas que nosotros vemos, las vemos ¿por qué? Porque nos acostumbramos a ver eso de determinada manera y toda cosa verde que esté en propiedad vertical y tenga saetas pequeñas es un árbol, es un pino, ¿no? Pero a veces si te lo pones a ver detenido decís, che, también puede ser abajo del agua un cocodrilo que está levantado. Si nosotros viéramos al revés todo el tiempo cocodrilo, por ahí cuando viéramos un pino veríamos primero la noción que cuando vemos las dos cosas se desfigura, ¿no? Este es un principio, pero esto es innato. Cada uno de estos elementos, la cualidad mental, cognitiva, vamos a llamarlo psicológica de nosotros, nos termina construyendo su totalidad. ¿Qué pasa con la Gestalt? ¿Por qué es importante? Porque nos invita a pensar el conocimiento, a reconsiderar las formas en las que percibimos el mundo y sobre todo a innatar este aprendizaje desde una lógica de la totalidad. No podemos, y sobre todo en la educación, fragmentar al sujeto. Algo que nosotros hablábamos con otra comisión en la clase pasada o la antepasada, y a través de una pregunta que hacían los chicos, y decía, bueno, nosotros los docentes somos altos enjuiciadores de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y una de las cosas que pasa cuando se reúnen los profesores y las profesoras en los perfeccionamientos docentes o en reuniones y demás, es que dicen, ah, ¿ustedes tienen a Juan Manuel Jiménez? ¿No? Dice, sí, sí, yo lo tengo, no, es re inquieto, no, no, ya no sé qué hacer, ¿viste? Y entonces el otro profe dice, Juan Manuel Jiménez, el de lentecito, pero si ese chico vive atento todo el tiempo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que un profe tenga una percepción de Juan Manuel de una manera y otro profe de otra manera? Hay algo que no estamos viendo, ¿no? Lo usa Juan Manuel de ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquiera de nosotros. Eh, ¿Cuál es tu Coincidió en todo percepción, igual, profe? profe. ¿Cuál es tu percepción, profe? Coincidió en todo. Eh, mi percepción es gestáltica, es que nosotros los docentes nos tenemos que juntar para ver qué percibe el otro docente del estudiante o del equipo. Muchas veces, che, ¿tuviste a la comisión de tal, ¿no? De Río. Vos decís, bueno, pará, ¿qué pasó con esa comisión? Para mí funciona diferente. Siempre hay una forma, ¿no? En que uno tiende a ir hacia la dirección común, pero la totalidad nosotros la vemos cuando nos juntamos y nos organizamos. Entonces, es importante la mirada del otro. Es importante el momento de reflexión en la clase de educación física para nuestros educandos. Nosotros dar el momento de reflexión. Esto nos lo enseña la Gestalt como perspectiva holística. En nuestro campo, esta perspectiva es muy valiosa y nos hace diferente, nos hace pararnos en la vereda del sol, porque nos permite superar las visiones reduccionistas del cuerpo y sobre todo las visiones reduccionistas de la técnica, la estrategia, la táctica del movimiento, ¿no? Enseñar no es hoy más que nunca transmitir técnicas aisladas. Pueden servir ellas mucho cuando yo las cumplimento, ¿no? Cuando éstas me permiten construir experiencias significativas en la cual el sujeto se observe como una totalidad y le dé valor a esto. Por eso la pedagogía crítica, por eso la pedagogía compleja y sobre todo la pedagogía situada en el contexto real es lo que nuestros lineamientos curriculares nos exigen todo el tiempo. Para terminar esta clase nos queda entonces el encuentro que lo pueden hacer de forma individual, no importa, que sé que les puede llevar 20 minutos, 30 minutos, no más de lo que no pudimos hacer en el encuentro del día de hoy del taller, pero también tienen otra tarea que yo voy a ir a buscarla acá para leerla como hacemos siempre y ver si hay cierta comprensión que es bastante larga, ¿no? Yo les dejo un texto
que se llama Cuatro niveles del conocimiento en relación a la ciencia. Una propuesta taxonómica. Para muchos este concepto puede ser nuevo, tranquilo. Vamos a hablar de currículums, vamos a hablar de ciencias, vamos a hablar de tipología, y quiero un poco que enjuicien esto. Es un texto, nada, de 10 páginas, 8 páginas, un texto o sea, complejo, pero cortito, en la cual dice así, dice. El primer paso ineludible es realizar una lectura profunda y crítica del texto de este autor. El material no debe ser abordado con una simple lista de definiciones, sino como una hoja de ruta que nos permita diagnosticar dónde, ¿no? El lugar en el que hablamos, cuándo el lugar en el que hablamos es el que pretendemos y cuál es el espacio que nosotros le damos a la ciencia. Bueno, ahí le sigo incentivando hacia la lectura y después le digo, una vez procesado el texto, vamos a pasar a la acción durante una actividad diseñada para poner a prueba nuestra capacidad de análisis en el campo de la educación física, o sea, tratar de interrelacionar esto. La intención es que cada estudiante de forma individual pueda tomar una verdad instalada en el patio, una verdad instalada en la pista, en la cancha o en otros escenarios, esos mitos que todos hemos escuchado alguna vez y tratar de someterlo a un proceso de disección epistemológica. Disección es como separación, ¿no? Viene del mundo de la anatomía. No se trata de decir qué es verdad y qué es mentira, sino de identificar cómo una misma idea que es transformada a medida en que nosotros subimos por una escalera del conocimiento puede ser reconocida por otra. Este ejercicio permitirá que el concepto de ruptura que plantea el autor deja de ser una abstracción y se convierte en una herramienta concreta para su futura intervención profesional o interpelación profesional. Entonces, para organizarnos, primero lectura comprensiva, después selección de un caso o mito en su experiencia personal, mapeo de niveles, ahí van a hablar de los niveles que el autor habla, que son 4, que se llaman acientífico, precientífico, científico y metacientífico, y después la justificación de esa ruptura, ¿no? Que es la explicación de por qué entonces, sabiendo que hay algo científico en torno a ese mito, se sigue manejando el mito y no la realidad, como por ejemplo de profe me duele acá, se te va a ir. ¿Lo entendieron? ¿Preguntas? Profe, entonces tenemos las 3 actividades para la clase que viene. Dos nada más. Esta y la del Sí, la que taller. acaba de decir Sí, y la del taller. Bueno, sí, la sí. de la película entonces, No, esa sería para la próxima. tranquilo. Eso arrancamos la próxima clase, arrancamos recién con eso, quédate tranquilo. La peli efectivamente sí está en Disney. Ah, buenísimo, re bien. Muchas gracias, Diego, de 10. No sé si muchos cuentas con Disney, pero el que cuenta ya empieza a pasar el password. Acá estamos alquilando el sillón. Hay encima, ahí en YouTube, hay etapas, no sé si de 20 minutos o 40 minutos, donde Esa explica lo toda vi. la... Esa lo vi, Julito, pero hay que tener mucho cuidado, igual tranqui, porque esto recién arranca la clase que viene, porque ahí te meten, te sacan parte de la película y te meten entre medio, te meten un montón de videos de propagandas y demás, y hay algunos que incluso son bastante nocivos. Así que cuidado con esa. Si no queda otra, quédense tranquilo que está. Yo se los puse ahí, ahora cuando le aparezca la clase, lo van a tener para cliquear y descargarlo, no hay problema. Bueno, entonces, la actividad, ¿la tienen las dos? Listo, profe, sí, sí. Bueno. Yo ya les tomé la asistencia ahí mientras iba hablando, mientras ustedes iban hablando. Sé que algunos se fueron, tendría que hacer un panorama ahora, solo uno avisó. Como conclusión final de la parte actitudinal, recuerden, nosotros acá no vamos a valorar, obviamente, incipientemente sí, pero nosotros no vamos a valorar el desarrollo de las actividades. Yo lo que necesito es, che, lo trabajé, eso me importa más a mí, la forma. Hoy me importa la forma. Y recibir que una actividad tan simple como la de esta semana 6 personas me dijeron que no la hicieron, obviamente es una responsabilidad mía como docente y tengo que tomar cartas en el asunto
hacer propuestas quizás más divergentes, pero a la vez también una responsabilidad de ustedes de decir, che, estoy estudiando, estoy en cuarto año y esto determina mi carrera. No solo la asignatura, o sea, esto determina después cómo yo me fundamento frente al mundo de mi desarrollo laboral. Así que yo trabajaré por mi parte, ustedes también trabajen por su parte y hagamos que esta clase sea un espacio mejor, ¿sí? Bueno, un abrazo, bueno, un abrazo enorme para todos y todas. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene para seguir compartiendo.